Diana Cohen Agres, buenas noches, ¿cómo le va? Buenas noches, gracias por invitarme. No, gracias por venir. Bueno, hoy el ministro Ritondo reconoció que 33 de los asesinatos cometidos en la provincia de Buenos Aires fueron hechos por gente que salió de la cárcel, reincidentes. Insistió en la puerta giratoria de la justicia. A partir de su experiencia, ¿qué piensa de esto? Bueno, en primer lugar hay que hacer una salvedad. Sí, 33, que creo que de 68, ¿no? Sí. De los asesinatos fueron cometidos. En realidad hay que tomar en cuenta que según los datos de los últimos años del mapa del delito, de cada 10 homicidios se desconoce la mitad de sus autores. Entonces, en realidad esa cifra es relativa, porque seguramente en otros asesinatos no esclarecidos, obviamente, también puede haber reincidentes que no están enmarcados dentro de esa estadística. ¿Y la puerta giratoria? Y la puerta giratoria parece algo tan obvio, tan de sentido común, que yo lamento incluso al que respeto muchísimo, ¿no? Yo disiento del doctor Germán Boldes, porque hay una cosa que es de sentido común, y es la siguiente, es una especie como de axioma, es como que 2 más 2 es igual a 4, y es que un homicida que está dentro de una cárcel no mata afuera. Y eso es algo elemental. El que está dentro no puede matar afuera. Entonces, y realmente pretender negar un dato tan elemental de sentido común es precisamente parte del formateado de gran parte de la dirigencia política y de incluso de los agentes del derecho y del sistema penal. Es una cosa, no hace falta ir a países, vayamos incluso a Cuba, vayamos, por poner obviamente dictadura, ¿no? Corea del Norte, incluso Rusia. Si usted va a los índices del delito en esos países, donde realmente no hay tantos resquemores ni tantas consideraciones hacia los delincuentes, el índice es bajísimo. Entonces, creo que realmente, sin llegar a esos extremos y sin llegar a esos estados dictatoriales, realmente uno tiene que preguntarse cómo puede ser que todavía nos estemos preguntando cómo hacer con el delito, cuando en realidad ya el derecho penal básico, cuando se preguntó sobre los sentidos de la pena desde el siglo XVIII en adelante, se mencionaba precisamente que la prisión impedía, por un lado, que el delincuente volviera a delinquir. Por otro lado, se le daba un ejemplo ejemplificador a la población, a la comunidad. Y en tercer lugar, se cumplió una pena por justicia. Es decir, este último sentido, que es el sentido retributivo de la pena, es totalmente despreciado por la justicia penal en la Argentina, cuando en realidad tiene que ver con parte de la condición humana. Sergio. Sí, de todas maneras la Constitución Nacional dice que las cárceles son para regenerar gente. No, la Constitución Nacional, por lo menos la de 1853, sí, dice que las cárceles serán sanas y limpias, sí, y no lugar de castigo para el reo. Obviamente, y yo estoy totalmente de acuerdo con eso, no tiene que ser un lugar de castigo, tiene que ser un lugar digno donde se puedan desarrollar proyectos de vida, pero precisamente... ¿Usted cree que son todo lo contrario hoy en Argentina? Pero no es una cuestión de creencia, es una cuestión fáctica. Obviamente que es un lugar, la cárcel es un lugar absolutamente indigno, pero ese es un argumento fáctico que realmente poco y nada tiene que ver con lo normativo. Es decir, lo que se tiene que hacer precisamente es castigar a quien mató, precisamente porque tiene una deuda con la justicia y con la comunidad y fundamentalmente con la víctima que ya no está. Ahora, Diana, un juez, yo no sé si es histórico o no, pero les dio a ustedes la potestad de opinar sobre la libertad del asesino de su hijo. Sí, pero ahí hay que hacer también una salvedad que incluso en los medios quizás salió con un cierto optimismo que no responde... Sí, hecho histórico, decía. A la realidad. Es histórico, pero el juez en realidad lo que nos dio es la posibilidad de ser notificados, esto es, de ser informados. No opinar. No entiendo. No opinar sobre la libertad. Sobre si debe o no salir. No, nosotros no tenemos esa potestad. En realidad es lo mínimo que se debería conceder, pero por el momento, como un primer paso, nosotros celebramos que por lo menos vamos a ser notificados, porque hasta ahora los familiares de la víctima ni siquiera eran notificados, de manera tal
que un individuo salía. Tenemos un caso muy concreto, que es el caso de Matías Baniato, que está también pertenece a Oficina de Justicia, a la institución que yo presido, sí, donde cuando el asesino de toda su familia fue excarcelado hace unos años, comenzó a llamarlo todas las noches telefónicamente, amenazándolo de que realmente se la tenía jurada y que en cuanto pudiera... Baniato dijo públicamente que tenía miedo, estaba amenazado. Sí, en realidad está como en una especie de espada de Damocles, porque además este individuo se la juró y realmente juró matarlo. En paralelo con... Perdón, un poco para terminar con la cuestión del fallo, ¿no? En realidad el argumento, además del fallo, apunta más a un caso como Matías Baniato, que realmente es un caso excepcional, porque en general difícilmente se amenace a la víctima porque la víctima está muerta, la víctima directa. Y a las víctimas secundarias también hay amenazas, pero no tan estridentes como en el caso de Matías Baniato. Y volviendo al fallo, el juez Pelusi lo que arguyó es que en realidad esta medida se nos concedía como una medida de protección a la familia. Y yo, si bien agradezco al doctor Pelusi, y esperemos que este sea el primer paso, sin embargo estoy en desacuerdo con el argumento. ¿Por qué? Porque en realidad, si se tiene que notificar a la familia de la víctima, esto es a las víctimas indirectas, no es solamente por una medida de protección, sino también por una cuestión de que la víctima tenga voz y, yo creo, voto en una cuestión tan medular como es aquella que concierne al hacer justicia. El derecho de las víctimas. Pero hasta cierto punto, una decisión de esta naturaleza no liberaría a la justicia de la responsabilidad que realmente tiene en estas cuestiones, transfiriéndole a los familiares de las víctimas o a las propias víctimas una decisión que debe estar en manos del Estado, claramente, porque debe asumir esa responsabilidad. Eso es lo discutible, porque eso, en realidad, cuando se funda el Estado de Derecho en el siglo XVII, se funda precisamente ¿por qué? Porque la víctima cede su poder de venganza privada al Estado. Exacto. Y el Estado se compromete a protegerla. Y a proteger fundamentalmente los tres valores básicos que fundan el Estado moderno, que son la vida, la libertad y la propiedad, en ese orden lexicográfico. Entonces, fíjese que cuando una persona muere en un delito callejero, es porque el Estado no la protegió. O sea que en realidad hay una primera falta del Estado. La ausencia del Estado. La ausencia del Estado que permitió que esa persona muriera. Después, cuando la decisión de justicia pasa a manos del Estado y libera a un individuo a los 3, 4, 5, 10 años de haber cometido un asesinato, hay una segunda falta del Estado. ¿Por qué? Porque no está haciendo justicia. Y ahora voy al segundo a la segunda de las cuestiones. ¿Recuerdan todos ustedes hace unos días la famosa cuestión que se dirimió en torno de la persona del médico, ¿no? Del médico que le habían robado el auto y que salió a defender, ese era el tema del debate, una propiedad como podía ser. Caso controvertido, ¿no? Mucho debate público, ¿no? Yo publiqué un artículo en La Nación, creo que bastante explicativo, que se puede leer ahí perfectamente. Pero voy a lo siguiente. Gran parte de los argumentos de los, yo diría, abolicionistas o minimalistas en derecho penal, es decir, aquellos que no le ven sentido a la pena, decían que cómo él va a matar a una persona por defender una propiedad. Entonces, suponiendo que efectivamente él haya querido defender una propiedad, yo creo que estaba defendiendo su vida, pero vamos a dejar ese argumento al margen, con el argumento de que no se puede defender la propiedad a costa de una vida. Si nosotros en realidad tomamos esos tres valores básicos, con el mismo argumento se cae en aquella posición, en aquella teoría que yo expuse en mi libro Ausencia Perpetua, Inseguridad y Trampas de la Injusticia, donde yo digo que aquella persona que ha quitado una vida, entonces tiene la obligación de quedar precisamente, de pagar con la libertad, que es el segundo bien a proteger por el Estado, aquella vida que arrancó. Entonces, según mi teoría, esa persona que mató, que quitó una vida, debería pagar con su libertad de por vida en condiciones dignas en una cárcel. ¿Por qué? Porque precisamente este argumento responde al mismo argumento según el cual el tercer bien a proteger, que es precisamente la propiedad,
no es lo suficientemente valioso como para matar y terminar con una vida. Diana, entonces, seamos coherentes. Si tenemos este argumento respecto de la propiedad, aceptemos también este otro argumento respecto de la vida. Fue un gusto que haya venido, le agradecemos mucho. Gracias a ustedes. Bueno, Sergio, ¿cómo le has pasado? Muy bien, muy bien. ¿Alguna conclusión de lo que hemos hablado? Sí, primero que es ineludible, me parece, establecer una relación entre los dos temas que hemos tratado esta noche, que es los niveles escalofriantes de pobreza que tiene la Argentina y los niveles de inseguridad. Dos preocupaciones centrales de todos los argentinos, en general. Aunque naturalmente es falso aquello de que si se baja la pobreza, bajará la inseguridad. Esto no necesariamente está probado. Mientras una cosa ocurre, otra cosa también debería ocurrir para que los argentinos puedan vivir más tranquilos. Y una segunda conclusión. A propósito de lo que dijiste al principio de los movimientos del gobierno sobre si ajusta o no ajusta. A mí me gusta siempre, para interpretar las cosas, mirarlas por su origen, o las situaciones, o los hechos. Y a mí me gustaría recordar el nivel de debilidad política con el que este gobierno nació y quedó obligado a restaurar la idea de la negociación y del acuerdo en la Argentina. Esto es un gobierno que no tiene el control del Congreso, que no tiene el control del Poder Judicial, afortunadamente, y ojalá nunca lo tenga ni ningún gobierno más lo tenga. Pero claramente tiene una debilidad política que lo obliga a negociar con los gobernadores peronistas, con los bloques de senadores opositores, con los intendentes. Está ahora metido en una negociación con los gremios y también en una negociación con las empresas, que quizá no es tan pública como la de los gremios, pero que también importa. Por lo tanto, este gobierno lo que va a tener que demostrar es eficiencia en la negociación y en el acuerdo. No solo para resolver esta cuestión de si haya o no haya paro, sino para encuadrar la situación política y económica del país. Sergio, fue un gusto enorme que hayas venido. Igualmente para mí. Y vamos a repetirlo si estás de acuerdo. Cómo no, muchas gracias. Terminamos acá esta edición de 14 días.